más que quiere cambiar el mundo. Las redes sociales es su herramienta, la ciencia y la tecnología es el lugar en donde quiere hacer eso, quiere convertirse en un hacedor del futuro. Y nosotros hemos querido saber un poquito más sobre este asunto. Y para ello nos hemos puesto en contacto con una investigadora, con una persona que conoce muchísimo el mundo de la informática, es investigador privado, trabaja en el mundo de la Agencia de Relaciones Públicas, trabaja en el mundo de la informática, es CEO del equipo de On Branding, un equipo que se dedica a la reputación online, a protegerla, a la protección de la identidad. Es una especialista en el mundo de la informática, es una especialista en el mundo de lo que se conoce de cada uno de nosotros a través de Internet. Ella es Selva Orejón, que ya está con nosotros. Selva, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. La compra de lo más de Twitter que se ha hecho pública durante esta semana, bueno, cada 13 minutos se genera una información diferente, una noticia distinta, pero ¿va a cambiar el mundo de Twitter y el mundo de las redes? ¿El mundo de las redes va a ser el mismo antes y después de la compra? Yo pienso que de una forma general tengo la sensación de que no va a ser así. Claro, me faltan muchos datos como para poder emitir una opinión que sea del todo fundada, pero desde mi experiencia, la sensación que yo tengo es que algunos de los cambios ya se han empezado a ver, como bueno, pues la cantidad de información que hay alrededor de esta adquisición, y también creo que va a haber un cambio desde el punto de vista de la verificación de los perfiles. O sea, la verificación de los perfiles hasta a día de hoy lo que verificaban es quién era esa persona y quién era ese profesional. Y ahora la única, digamos, diferencia que va a haber va a ser que tú vas a poder pagar $8 y vas a poder tener una verificación del propio usuario, pero sin el resto de las informaciones que antiguamente te solicitaban, ¿no? Como pues una página en Wikipedia, un montón de noticias en las que se te mencionas en medios, digamos que más tradicionales, y otra serie de verificaciones de la carrera profesional de la persona en cuestión. Una de las cosas que hacéis en On Branding es trabajar la reputación digital de las personas. La reputación online hace mucho y dice mucho sobre esa persona. ¿Va a ser dañada, va a resultar dañada la reputación de muchas personas, sobre todo las que no entren por el aro del creador, del nuevo dueño de Twitter? ¿Va a sentirse dañada la reputación online de la gente? Yo pienso que la reputación como tal no. Quizás la identidad digital la vamos a tener que trabajar de otro modo, por lo menos en esa red social en concreto. ¿Por qué digo esto? Porque la reputación como tal en el fondo es la percepción que se tiene de una persona o de una empresa, de un producto, de un servicio, de alguna cuestión como digamos que muy concreta, y en cambio la identidad digital es la representación o digamos la presencia que tiene esa persona, empresa, producto, lo que sea, en diferentes lugares de Internet, tanto si es escogida como si es la que otras personas, por ejemplo, a nivel de opinión, pueden estar volcando públicamente sobre esa persona. Entonces, puede ser que se afecte, que quede afectada desde el punto de vista de la identidad digital, pero a nivel reputacional yo pienso que no va a haber un grandísimo cambio, la verdad. No considero que vaya a ser así. Da la sensación, por las noticias, por las informaciones, insistimos, muy cambiantes cada muy poco tiempo, que Max está más centrado en la parte de negocio que en la parte de lo que se dice. Que mientras haya dinero se podrá decir cualquier cosa. Sí, yo también he tenido un poco esa sensación, sobre todo un poco por las maneras que la persona está mostrando. Me refiero a que, pues por ejemplo, ¿no? La entrada, por ejemplo, a la propia sede, un despido de una trabajadora en pública. Yo pienso que tras el titular que ha aportado, digamos que se podría estar diciendo que hay una estrategia de marketing, pero eso te dice mucho. No cualquier persona o no cualquier profesional escogería esa estrategia de marketing, en la que obviamente se están mostrando una serie de valores que son clarísimamente diferentes a los que podría aportar otro tipo de profesional. Entonces, bueno, creo que deberíamos hacer una reflexión un poquito grande de en manos de quién
se están quedando esas grandísimas capacidades de difusión de información. No es que yo tampoco esté de acuerdo en el control de la información como tal, pero sí que creo que hay una serie de mínimos que nos afectan muchísimo a las personas que trabajamos en esta cuestión, como por ejemplo en los casos de acoso, en los casos en los que hay campañas de desprestigio organizadas, en las que hay, por ejemplo, atentados contra el derecho al honor de una persona. Y obviamente las redes sociales no únicamente son un contenedor de información, es que generan y ayudan a la instigación muchas veces de ciertos delitos que pueden acabar incluso en la muerte de las personas, con lo cual cuidado con el que pueda haber cualquier tipo de libertad de expresión, porque siempre nos tenemos que mover en unos marcos en los que no solo sea legal, sino también, bueno, ¿no? Pues sea también saludable para todos. La libertad de expresión es precisamente cuidar de lo que se dice, que no tenga repercusiones en defender una serie de derechos básicos, pero cuando se atacan esos derechos básicos se está atacando, al utilizar la libertad de expresión como el libertinaje, se está atacando la libertad de expresión. Por cierto, tú eres una especialista en reputación online, en muchas cosas. Ya sé que esta cuestión es muy difícil responder, pero ¿no te parece un poquito exagerado eso que ha dicho en un reciente tuit el propio Elon Musk sobre la pérdida que Twitter pierde cada día 4 millones de dólares? ¿No te parece un poco exagerado? Porque a mí no me encaja. Si has pagado 44.000 millones por algo que pierde 4 millones cada día, hay algo que no me encaja. Una cosa o no es cierta o la otra cosa tampoco. Quizás hay que pensarlo desde una cuestión cronológica o más bien temporal, ¿no? Es cuándo va a empezar a ser rentable económicamente, porque igual rentable desde el punto de vista informativo ya lo es. Es decir, quizás una de las cosas que pueda hacer que esté ocurriendo es que todavía no sería suficientemente suculenta como para poderle sacar partido de cara a pues campañas publicitarias, etcétera, que bueno, no sé porque no tengo esos datos, pero yo pienso que la targetización que se ha ido haciendo y sobre todo cómo le ha acabado sirviendo a muchas empresas y a muchos profesionales, yo creo que está más que demostrada. Ahora, si a lo mejor al propietario le gustaría poder tener más, no sé cómo decirlo, como más beneficio, seguro, pero lo de perder, yo creo que hay que ver muy bien desde qué criterio se está diciendo. Claro, es que perder se puede decir desde el criterio de lo que se esperaba ganar, se ha ganado menos, entonces son pérdidas. Hay muchas formas de poder decirlo. Esto que ha empezado en los últimos tiempos de la ingeniería económica lleva a eso, convertir en pérdidas aquello que todos deseamos perder cada día, porque si se pierde mucho es que se tiene mucho. Oye, por cierto, ya sé que esto no es cuestión de elegir me gusta más ser papá o mamá, no, pero ¿eres del equipo de Max o no? Pues a mí así a voz de pronto me recuerda un poco a la manera de hacer del propietario de Ryanair. Sí. Y a mí ese tipo de perfiles personalmente no me generan confianza y de hecho me generan bastante rechazo. Pero claro, solo he podido ver esa arista. Ya veremos, ¿no? Así a la larga cómo va a acabar desarrollándose todo. Pero así de buenas a primeras, digamos que le tengo en mi cajón de duda. ¿No te da un poco la sensación de que ha aparecido en este mundillo, en el de Twitter, que ha aparecido hace mucho tiempo en el mundo digital, pero en el de Twitter acaba de aparecer de un año a esta parte, que se hizo pública su interés por comprar el Twitter, luego lo compró, se ha ejecutado durante estos días pasados, pero ¿no te da un poco la sensación de que él actúa con cierta superioridad moral que se convierte en algo así como un dios? Sí, por eso a mí el mesianismo en general nunca me ha gustado. Por mi trabajo, evidentemente, siempre tenemos que tratar de sacar la imagen de la persona lo más multidimensional posible para acabar de tener un poco más formada la opinión. Y pienso que hay muchísimos seguidores que bueno, esto ha pasado toda la vida, ¿no? Que se han quedado bastante deslumbrados por, oh, fíjate, que es una persona que se visualiza sin límites. Entonces, claro, hay algunas personas que eso les atrae. A mí la megalomanía es una cosa que nunca me da mucha confianza, pero claro, esto es desde mi manera de analizar las cosas y desde mis gafas.
Onbranding.es es la página web en la que podéis encontrar toda la información sobre Onbranding. Selva Orejón es la CEO de Onbranding, una última cuestión, esto no tiene que ver, no se va a ver afectado el hecho de que a vosotros os importa mucho, os dedicáis precisamente a esto, no va a haber más o menos ciberdelincuencia, ciberdelitos, esto no va a afectar a la ciberseguridad, ¿o sí o no? Yo pienso que no va a afectar. Es decir, pienso que sí que va a afectar si lo que está diciendo de que no se va a controlar, vamos a decir que desde el punto de vista del Código Penal de cada uno de los países, que no se va a controlar el contenido, eso sí que puede llevar a más ciberdelincuencia, eso seguro. Una última cuestión, ahora que se me acaba de ocurrir, hay mucho miedo en Twitter España, en los trabajadores de Twitter España, de que despidan a todos, de que se produzca un despido no masivo, sino total y absoluto de todos, porque se vaya a Twitter España, se vaya a Irlanda. ¿Por qué aparece siempre Irlanda en temas digitales? ¿Qué diferencia hay entre Irlanda y España? Muy interesante. Justo además hoy lo estábamos hablando con una persona. Irlanda, digamos que para los creadores de diferentes redes sociales siempre ha tenido, por una cuestión de fiscalidad, también de diferentes cuestiones legales, siempre ha sido un lugar en el que les ha venido muy bien el poder estar. Digamos que desembarcando en territorio prácticamente europeo, ¿no? Por lo menos del continente europeo. Entonces, siempre ha sido un lugar que lo han preferido. Ahora, yo si fuese trabajadora de Twitter, probablemente estaría buscando otro lugar donde estar, desde mi punto de vista. Onbranding.es, ahí se encuentra toda la información. El CEO de Onbranding ha estado con nosotros esta noche en la Taza de la Mentira, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Ella es Selva Orejón. Selva, mil gracias. Muchísimas gracias.